tardes, vamos a empezar la clase. Antes de que sigamos, ¿alguna duda de lo que hemos estado platicando? Con eso podemos dar por concluido cómo elaborar un memorial. Todavía nos faltan un par de cosas. Pero digamos que lo más importante ya lo vimos. Si no hay dudas, digamos, habíamos visto ya la petición. Y entonces vienen algún par de requisitos finales que son pura formalidad. Bueno, no de la firma, que es importante, pero el resto de cosas son puras cuestiones formales, pero igual que todos los demás, hay que cumplirlos. Y si no se cumple bien, luego volvemos. Entonces, el siguiente requisito es el número de copias que se acompañan. Eso está establecido en el artículo 63 del Código Civil Mercantil. La norma lo que dice es que de todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán una sola parte los colectivos unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para recoger los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan, y este último párrafo es al final de cuentas lo que establece el requisito. El requisito de decir en el memorial acompaño X cantidad de copias. ¿Cuántas copias se van a acompañar? Eso lo determinan los anteriores párrafos del mismo artículo. En principio dice la norma, deben acompañarse tantas copias como partes contrarias hayan. Y luego el otro párrafo dice, además, una para el tribunal que utilizará para recoger los autos en caso de extravío. El proceso, como proceso, requiere la existencia de por lo menos dos partes, una parte actora y una parte demandada. Y cuando eso es así, cuando solo hay un demandante y un demandado, pues es fácil el tema de las copias. Acompañan dos copias, una para la otra parte, otra para el tribunal y se acabó. La cuestión es que, sobre todo con el uso de la computadora, muchos se acostumbran nos acostumbramos, pues hay muchas cosas que son repetitivas, no tiene sentido estarlas escribiendo cada vez que uno hace un memorial. Se acostumbra a trabajar sobre algún memorial que ya esté hecho. Y hay muchos que no le ponen cuidado a este tema de las copias. Entonces, como en la mayoría de casos son dos copias, luego cuando tiene tres demandados no le cambia el número de copias de esas dos copias. Y por esa simple razón, le rechazan su demanda. Entonces es algo que parecería no tener mayor importancia, pero igual que todos los requisitos formales, cumplir. Luego hay que tener cuidado con la redacción esta de la norma que dice que se acompañarán tantas copias como partes contrarias hayan de ser notificadas. Yo vi un caso por lo menos en el que eran tres demandados y esos demandados, se recuerdan que hablamos de la unificación de personería, se unificaron personería, cada quien se defendió por su cuenta. Entonces en algún momento del proceso, uno de esos demandados presentó un memorial. Entonces el razonamiento del demandado fue, yo como demandado solo tengo una parte contraria, que es la parte actor, por tanto acompaño una copia para la parte actor y otra para el tribunal y se acabó, son dos copias. El tribunal, sin embargo, consideró que en ese caso eran tres demandados y un demandante, debió haber acompañado este demandado cuatro copias, una para cada una de los otros dos demandados, otra para el demandante y otra para el tribunal. Básicamente el razonamiento del tribunal iba basado en este otro párrafo que dice aquí, para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los litigios unidos y bajo una misma representación. Entonces, como estos demandados no estaban litigando unidos ni habían unificado personería, pues el tribunal entendió que eran partes distintas y que aunque no eran precisamente partes contrarias, de todos modos tenían que ser notificados de esa resolución que se dictara y entregarles copia del memorial, y por esa razón se rechazó el memorial. Entonces, para que vean las consecuencias que puede tener el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de esta norma. Luego dice que presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. Para empezar, eso de ese párrafo no es cierto. Y no es cierto porque no es cierto que se usen las copias para esos fines. No es cierto porque
los procesos civiles no se tramitan por duplicado. Hay algunos otros que sí, pero los procesos civiles no se tramitan por duplicado. Entonces ustedes presentan su copia para el tribunal y el tribunal no tiene una adecuada forma de archivo de esas copias que le quedan en el tribunal. Entonces, dependiendo del juzgado, hay unos juzgados donde las tiran a la basura, otros donde simplemente las van juntando y después que se juntan un poco así de copias, las amarran y las tiran en el archivo, o hacen lo que quieran con esas copias, pero no hay un adecuado sistema de conservación de las copias. De tal manera que si efectivamente se llega a perder un expediente, no cuenten con esas copias para reponerlo. Habrá que ver si las partes tenían sus copias del expediente y con eso se puede reponer, pero con esas copias no sirven. Pero la norma ordena que esa copia que es para el tribunal dice que se presente debidamente firmada. En la práctica eso se entiende como que la copia tiene que ser firmada en original. Entonces, si ustedes presentan, si ustedes digamos imprimen su memorial, lo firman y luego le sacan copias, se corren un riesgo muy alto de que le rechacen ese memorial. El requisito es que sea la copia del tribunal la que vaya a firmar, o sea que sí sería válido presentar en fotocopia con la firma en fotocopia las restantes copias y únicamente una con la firma original. De todos modos, eso tampoco lo recomiendo yo, porque se corren el riesgo de que si la otra parte, cuando reciba su notificación, ve esa firma en fotocopia, vaya a asumir que la copia del tribunal iba en las mismas condiciones, impugne la resolución y luego tener que discutir eso es una gran pérdida de tiempo. La recomendación es, si ustedes lo que hacen es imprimir el memorial varias veces, pues impriman las veces que sean necesarias, 3, 5, lo que sea, según la cantidad de copias que van a acompañar, luego firman todas sus copias en original. Y si les sacan fotocopias, pues igual saquen primero las fotocopias y luego firman todo en original. Y aquí es acompaño original y tantas copias, no se pone y copia en firmada o algo así. No, basta con que usted diga acompaño X cantidad de copias. Lo de decir el original no es necesario porque, digamos, el original ya va ahí, es al original a lo que usted está acompañando la cantidad de copias que esté acompañando. Lo que sí está incorrecto es escribir, por ejemplo, acompaño duplicado y X cantidad de copias, porque como les decía, el proceso no se tramita en duplicado, entonces es simplemente la cantidad de copias que se vayan a acompañar. Entonces, por ejemplo, en este caso, acompañamos 2 copias del presente memorial y de los documentos adjuntos y se acabó. Luego la cita de leyes. Como alguno de ustedes, no sé si está por aquí hoy, hablábamos en algún momento de ese tema de la cita de leyes. La cita de leyes es, entre comillas, un requisito de los memoriales que todo el mundo cumple, pero que en realidad no está establecido en alguna norma jurídica. No hay una norma jurídica que diga que el memorial debe llevar una cita de leyes, pero todo el mundo lo hace. De hecho, es tan extendido la costumbre de incluir una cita de leyes que incluso me atrevería, yo jamás he visto un memorial sin cita de leyes en un proceso civil, pero me atrevería a decir que incluso corren el riesgo ustedes de que le rechacen un memorial de salud si no le incluyen cita de leyes. Aquí básicamente la idea, algunos dicen que como el artículo 61 del código habla de inciso cuarto, fundamento de derecho en que se aprueba la solicitud citando las leyes respectivas, y el 106 habla de los fundamentos de derecho. Uno de esos se refiere al verdadero fundamento de derecho y el otro a la cita de leyes, que no es cierto, porque como vimos, los hechos igual se repiten en el 61 y en el 106, y la petición también, y uno no incluye 2 apartados de hecho y 2 apartados de petición. Entonces no tendría sentido decir que por esa duplicidad de requisitos tenemos que incluir además una cita de leyes. El hecho es que la costumbre existe y la recomendación es que cumplan ustedes con esto. La idea básicamente aquí en la cita de leyes es incluir normas jurídicas que tienen una relación más o menos cercana con el caso que se está ventilando, pero no tanto como para merecer ir en el fundamento de derecho. Entonces, cuestiones como que si, por ejemplo, esto es un juicio ordinario, pues cito el artículo 96 del código que dice que cuestiones se tramitan en juicio ordinario, o si voy a ofrecer como prueba documentos, pues cito el 177, etc. Dígame, tú. ¿Y qué sucedería si yo
rechazan. ¿Yo puedo pelear ese rechazo? Sí, O sea, es como- definitivamente. El rechazo sería totalmente infundado. La cita de leyes va más o menos como esto. Entonces, en este caso dice fundamos nuestra petición en los artículos citados y en los siguientes. Y van todo este montón de artículos ahí que de una u otra forma se relacionan con el caso. Entonces, digamos, por ejemplo, este primer artículo de la jurisdicción civil, algunas normas de la competencia que aplican, lo del secretario del notificador, lo de las partes, la representación, y ahí vamos, por ejemplo, aquí está el 96 que les decía, todos los artículos relacionados a las pruebas, los artículos relacionados a las medidas precautorias por acá, las costas, etc. Entonces, la idea es incluir ahí esos artículos que sí tienen conexión con el caso, porque sería excesivo incluirlos en el fundamento de derecho. Licenciado, y en el caso de las resoluciones, o sea, yo sí he visto que igual en las resoluciones ellos... Es que en las resoluciones es distinto, porque la ley sí establece expresamente como requisito que se incluyan las normas en que se fundamenta la resolución. Entonces ahí sería al contrario, si el juez no incluye un apartado de su resolución en donde fundamente, donde indiquen qué normas fundamenta esa resolución, usted podría plantear una nulidad en contra de esa resolución. O si teniendo el apartado no se cita la norma jurídica en que de verdad se está apoyando el juez. Por ejemplo, si el juez le decreta un embargo y no cita la norma que regula el embargo, se podría plantear una norma en contra de esa, una nulidad en contra de esa resolución. Luego, lugar y fecha. Listo, sí está. Eso estaba en el 143, ¿no? De los Gracias. La cita de leyes de los jueces. Luego, el inciso séptimo del artículo 61 simplemente hace referencia al lugar y fecha. Siempre insistiendo en el tema de que aunque no debería ser así, el proceso civil es bien formalista. En realidad, este requisito del lugar y fecha está totalmente de más, no tiene utilidad alguna, porque, digamos, ninguna incidencia tiene para efectos del proceso si yo el memorial lo redacto aquí, o lo redacto en Antiguo Guatemala, o lo redacto en Petén, o lo redacto donde sea. Tampoco tiene incidencia alguna para efectos del proceso si el memorial le pongo fecha de hoy y lo presento hoy, o le pongo fecha de hoy y lo presento dentro de un mes. Lo que importa para efectos del proceso es cuando lo presento. Entonces el requisito no tiene razón de ser. Pero hay por lo menos un caso de una casación, que en la casación, por decirles algo, la presentaron hoy y le pusieron fecha 10 de enero del 2013, por el estilo. Entonces la Corte Suprema de Justicia rechazó esa casación, diciendo que el requisito de lugar y fecha no estaba bien cumplido, porque para la fecha que le pusieron al recurso de casación, ni siquiera se había dictado la sentencia que era objeto del recurso de casación, por lo tanto rechazó el recurso. Por algo que no tiene utilidad en el proceso, puede ser objeto de un rechazo memorial, igual hay que cuidado. Simplemente lugar y fecha, Guatemala, 2 de julio del año 2013. Y luego unos requisitos ahí en cuanto a las firmas. Dice aquí que debe ir la firma del cliente, la firma del abogado y el sello del abogado. El artículo 61 dice en el inciso octavo: firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de eso. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilia. Entonces aquí básicamente lo que se acostumbra es incluir la firma de la persona o personas que estén compareciendo, luego una antefirma que dice en su auxilio y la firma del abogado, su sello. Y la ley establece que puede firmar otra persona al ruego del solicitante, y se acostumbra que el que firma el ruego sea el abogado. Entonces cuando es así cambia un poco la antefirma, y entonces uno dice a ruego del presentado, que por el momento no puede firmar en su auxilio, no la firma. La recomendación es que siempre, por lo menos la primera solicitud que se presente en el proceso en nombre de esta persona, se la firme. Si la firman a ruego, pues el requisito está cumplido y
y no hay una razón, no les podrían rechazar el memorial, digamos, pero por seguridad de ustedes, el requisito es que siempre les firmen por lo menos la primera solicitud, porque eso ya es una muestra incontestable de que la persona efectivamente les encargó la atención de ese caso. Entonces ahí simplemente el espacio de las firmas, los auxilio, y se acabó. Y finalmente, el requisito del timbre forense. Un timbre forense por hoja o fracción, de conformidad con la ley del timbre forense y timbre notarial, que es el decreto 82/96 del Congreso de la República. El requisito sigue existiendo. Cuando se emitió el timbre forense, existe desde hace un montón de años, por lo menos desde que se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil, ya existía. Entonces, cuando se emitió el código, el artículo 50 decía: las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. Luego, en algunos casos en los que no es necesario el auxilio de abogado, y luego decía: los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. Esa partecita donde dice así como los timbres forenses fue declarada inconstitucional, porque en algún momento se presentó una inconstitucionalidad bajo el argumento de que este timbre forense en realidad lo que es la forma en la que se paga un impuesto, el impuesto del timbre forense o el impuesto del timbre notarial, según el caso. Entonces, pero para lo que nos interesa es el timbre forense, se paga este impuesto del timbre forense. Y es un impuesto que debemos pagar nosotros los abogados. El sujeto pasivo del impuesto somos los abogados, no es el cliente. Entonces, básicamente el argumento de la inconstitucionalidad era que por un eventual incumplimiento tributario mío como abogado, en realidad quien se estaba afectando era el cliente, no a mí. Y pues efectivamente declararon con lugar esa inconstitucionalidad. La norma esta de la obligación del rechazo de los memoriales estaba aquí en este artículo 50 y estaba también en la ley del timbre forense y timbre notarial. Entonces, primero presentaron la inconstitucionalidad en contra de la norma, estaba en la ley del timbre forense y timbre notarial, declararon con lugar la inconstitucionalidad, pero luego seguía existiendo la norma aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues igual seguían rechazando los escritos por el incumplimiento del requisito, y entonces plantearon otra inconstitucionalidad y declararon inconstitucional esta parte. El hecho es que como estamos ahora, el requisito sigue existiendo, o sea, sigue siendo obligación adherirle un timbre forense a cada hoja del memorial, pero ya no les pueden rechazar el escrito por el incumplimiento del requisito. Entonces, básicamente lo que pasa en la práctica es que les fijan algún plazo para cumplir con adherir el timbre forense que les hubiera hecho falta, o les dicen que deben hacerlo antes de que termine la tramitación del proceso, y se acabó el proceso, igual continúa con su trámite. ¿Qué artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil está permitido? 50. ¿Y actúa más de un abogado? Un timbre por cada abogado. Perdón, solo con su pregunta. Ahí en el proceso civil últimamente se produce una cuestión bien curiosa, porque normalmente, digamos, hace años, si usted y yo comparecíamos actuábamos como abogados de una persona, pues se decía que actuó con la dirección de procuración de fulano y mengano, quienes podrán actuar en forma conjunta, separada y distintamente. Y luego al final el memorial lo podía firmar solo usted o lo podía firmar solo yo, y se acabó, le admitían así la dirección de procuración. En materia de amparo, sí hay una norma que dice que el escrito inicial, cuando son varios abogados auxiliando a una persona, el escrito inicial deben firmarlo todos, que si no lo firman todos, pues se tendrá como abogado solo aquel que haya firmado. Pero eso es exclusivo del amparo. Hace algunos años agarraron la modalidad varios juzgados civiles en el sentido de que pues hacen aplicación de algo similar. Entonces, si en el caso del ejemplo usted y yo somos los abogados de este demandante, pero el memorial solo lo firma usted, lo tengo como director y procurador solo usted, y a mí no, porque no firma el memorial. Al final de cuentas eso no importa, porque si después hay necesidad de que yo firme un memorial, pues se dirá que ahora también actúo yo y firmaré yo y se acabó. ¿Alguien más que haya pedido la palabra? Ya, pero
la duda porque yo en la práctica lo que he visto es que uno pone dirección de procuración y uno puesta hasta 4 abogados y solo firma uno y los toman a los 4. Así debería ser. Pero hace algunos años, a partir de hace algunos años, hay varios juzgados civiles que si usted lo presenta firmado solo por uno, le toman solo eso. Al final, como le digo, no tiene trascendencia, porque si después hay necesidad, pues hace valer la dirección de procuración de los demás. Perdone, cuando indicó que si es más de un abogado, será un timbre por abogado. Ajá, en cada hoja. En cada hoja, Ajá. pero es solamente, es en ambos, el timbre forense y el notarial. No, lo que pasa es que los escritos judiciales, digamos, los escritos que uno presenta en el proceso están sujetos solo al pago del timbre forense. El timbre notarial es para otras cosas, por ejemplo, okay. Actas notariales, legalizaciones de firmas, legalizaciones de fotocopias, actuaciones en un proceso extrajudicial. Mire, y cuando indica que el sujeto pasivo es el abogado, Ajá. entonces realmente no debería cobrársele al cliente, porque yo he escuchado mucho que dicen, entonces hay que cobrarle también los timbres. Pero no debería ser así, o sea, no debería ser que se le cobre al cliente el timbre por el cual uno debería pagar, entiendo, si el sujeto pasivo es uno. ¿Usted se refiere cuando estamos hablando de las costas? No, es que yo a veces he escuchado muchos de mis compañeros decir, no, pero es que hay que cobrarle la hoja de protocolo, hay que cobrarle al cliente, ¿verdad? Ajá. Hay que cobrarle también los timbres. Entonces, pero entiendo que si el timbre entonces no debería de cobrarse. Es que digamos, eso al final de cuentas es parte de sus costos que usted tiene que considerar cuando hace una propuesta de honorarios. Digamos que en el caso del timbre forense, en líneas generales no tendría mucha importancia. Es un quetzal por hoja, a no ser que se espere que vayan a ser muchísimas hojas las que usted vaya a presentar en el proceso, pues no tiene mucha importancia. Pero sea como sea, usted lo que hace es calcular sus costos, de la misma manera que, por ejemplo, usted dice, le voy a cobrar 20,000 quetzales, pero yo quiero 20,000 quetzales para mí. Luego esto está sujeto al pago del impuesto al valor agregado, también tengo que pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta pesa sobre mí, pero si yo quiero como producto de estos servicios que voy a prestar tener 20,000 quetzales para mí, pues debería calcular un poco más para pagar esos impuestos. Es un cálculo de costos. O incluso si uno fuera más ordenado, podría ir haciendo cálculos de cuánto de este caso me va a servir para pagar la renta de la oficina, para pagar la secretaria. Entonces, digamos, de cada caso podría tomar 100 quetzales para pagar energía eléctrica y 200 para pagar a la secretaria, cosas por el estilo. Pero es simplemente un cálculo de costos. Aparte que si no lo hicieran no tendrían que gastar en eso, ¿verdad? O sea, si no tuvieran que usar el timbre forense, no tendrían por qué pagar el timbre. ¿Cómo si? O sea, no tendría que pagar el IVA del timbre forense si no lo utilizaran. ¿Entiendes? O sea, si se le tiene que cobrar al cliente. Timbre forense. Ajá, porque por él yo estoy gastando ese timbre, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, si él no viniera yo no lo tuviera que utilizar, entonces no tendría que pagar ese IVA, no es como algo obligatorio que tendría que pagar. Sí, es más o menos lo mismo que cuando usted hace una escritura, que ahí tal vez se ve un poco más claro el tema del gasto. Los testimonios especiales, usted tiene que dar, por cada escritura que autorice, tiene que dar un testimonio especial. Y si la escritura tiene un negocio de valor determinado, usted paga en función del valor de ese negocio hasta 300 quetzales. Entonces, si usted no calcula esos 300 quetzales dentro del cobro que le va a hacer a su cliente, pues al final de cuentas sí le va a prestar su bolsillo. Bueno, entonces lo del timbre forense, estábamos hasta ahí. Y hasta ahí están todos los requisitos de la demanda. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces la contestación de la demanda en esa debe cumplirse con los mismos requisitos. El artículo 118 del código dice: la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si debe acompañarse a documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Hay que tener en cuenta aquí que la norma dice que deben cumplirse los mismos requisitos del escrito de demanda. ¿Cuáles son los requisitos del escrito de demanda? Son 4.
eso se está refiriendo la norma cuando dice que deben cumplirse los mismos requisitos del escrito de demanda. Igual que pasa con la demanda, muchas veces esa contestación de demanda es también la solicitud inicial que está presentando el demandado. Y por lo tanto, por esa razón, hay que cumplir también lo del artículo 61. O también es un memorial, por lo tanto, también hay que indicar el número de copias que se acompañan, y como es memorial, también hay que cumplir lo del timbre forense, etc. Pero a lo que va esta norma es, cuando dicen los mismos requisitos del escrito de demanda, es a esos 4. Luego, los memoriales distintos a la primera solicitud, en esos casos debe cumplirse básicamente con los mismos requisitos, y solo están estas 3 o 4 diferencias que vemos por aquí. Primero, debe identificarse el número del expediente. Esto es esencial. Como les decía en alguna oportunidad, no hay alguna norma jurídica que establezca esto como requisito, pero si yo simplemente le presento un memorial al juez sin indicarle cuál es el número del expediente al que corresponde, pues no lo van a poder adjuntar a algún expediente, y por lo tanto no va a tener sentido la presentación de ese memorial. Luego el juzgado y el notificador ya están definidos, por aquello que hablábamos, que cuando se presentan los memoriales aquí en la ciudad capital, pues no los presentamos, las demandas, perdón, aquí en la ciudad capital no las presentamos directamente al juzgado, sino al centro de servicios auxiliares. Luego no es necesario incluir los datos de identificación personal del solicitante ni de las otras partes. Es el artículo 62 que las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre si los requisitos son de la demanda o de la contestación de la demanda, o si son requisitos por ser una primera solicitud, porque, por ejemplo, una contestación de demanda en ocasiones es la primera solicitud que presenta el demandado, pero en otras ocasiones no. Ya habrá presentado a lo mejor excepciones previas, o habrá presentado alguna nulidad, etc. Entonces ya no es su primera solicitud. Si eso es así, si el escrito no es la primera solicitud del demandado, pues ya no habrá que cumplir, por ejemplo, con todo aquello de los datos de identificación personal, y no habrá que cumplir con la indicación de un lugar para recibir notificaciones y de la dirección de incorporación, etcétera, porque de todo eso ya se cumplió con anterioridad. Y finalmente dice, no es necesario el apartado de prueba por ser requisito propio de la demanda, según el artículo 106. Esto es algo que se trata de planteamientos para cuya tramitación esté establecido un periodo de prueba, como los incidentes. Entonces, se recuerdan que dijimos que de los 4 requisitos que establece el artículo 106, el único que no se repite en el 61 es el de las pruebas. Y básicamente ahí estamos con los requisitos formales también de los otros memoriales. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, perdone, cuando indica el juzgado y el notificador ya están definidos, no entiendo, eso, o sea, que no se pone, no se indica. No, al contrario, sí lo tiene que indicar, pero digamos, si usted presenta una demanda aquí en la ciudad de Guatemala, usted tiene 15 juzgados de primera instancia civil y no sabe a cuál de los 15 le corresponde. Entonces, cuando presenta la demanda, se recuerda que vimos aquello de que hay varias modalidades de cómo cumplir el requisito, etc. Ahora, cuando usted presenta algún otro memorial en el proceso, ya sea la parte actora o la parte demandada, cualquiera que presente un memorial distinto a la demanda, ya el CEN designó al juzgado. Entonces usted ya sabe que su demanda le correspondió al juzgado tercero de primera instancia civil, que el número de expediente es tal y que el oficial o el notificador a cargo es el oficial primero, segundo, tercero, etc. Pero, Sí. no es necesario el apartado de prueba, salvo que en la tramitación hay un periodo de prueba. ¿No? Pero cuando yo contesto la demanda, también tengo que presentar los medios que... Por supuesto, porque ahí hay un periodo de prueba. Se recuerda que la vez anterior hablábamos de, no creo que no hablábamos de eso, pero digamos, periodo de prueba, usted tiene esencialmente en 2 casos. En cuanto al proceso propiamente dicho, y entonces eso quiere decir
que yo en mi demanda y usted en su contestación de demanda, si vamos a hacer uso de medios de prueba, debemos ofrecer nuestros medios de prueba. El otro caso en el que podría existir prueba es en el de los incidentes, cuando se refieren a cuestiones de hecho. Entonces, si usted promueve un incidente, al promover el incidente ofrecerá sus medios de prueba y yo al evacuar mi audiencia ofreceré mis medios de prueba. Fuera de eso, hay algún par de casos por ahí dispersos de oportunidades en las que se reciben pruebas en el proceso, pero no hay más. Entonces, por ejemplo, a lo que va esta indicación es que si usted presenta, por ejemplo, un recurso de revocatoria, en la tramitación del recurso de revocatoria no hay un periodo de prueba. Usted desde ese memorial no lleva un apartado de prueba. Pero ¿por qué es diferencia con el de la demanda, digamos? Porque en la demanda se tiene que llevar un apartado de pruebas. Pero si no hay periodo probatorio. Precisamente por eso. O sea, eso es lo que dice aquí. En todo aquello que no tenga un periodo de prueba, usted no tiene que ofrecer pruebas porque no hay periodo de prueba. Al igual que en la demanda. No, es que en la demanda sí hay un periodo de prueba, o sea, el proceso tiene un periodo de prueba. Entonces, en su demanda usted tiene que ofrecer pruebas. O sea, estos son otros memoriales que no llevan prueba porque por su naturaleza no es necesario que haya un apartado de prueba porque no es necesario probarlo. También la demanda y la contrademanda solés presentar pruebas para probar sus pretensiones. En cambio aquí, si solo vas a hacer algo de puro trámite, no vas a poner el apartado, pero sí los demás, los otros 4. Y por ejemplo, eso se refiere como que usted va a solicitar copias del expediente. Usted pide que le extiendan una certificación, no presenta un apartado de pruebas en su memorial porque no hay un periodo de prueba respecto a eso. El recurso de revocatoria, por ejemplo, no presenta. Si usted presenta un recurso de apelación, no tiene un apartado de pruebas. Si usted presenta su alegato del día y hora para la vista, no tiene un apartado de pruebas, el periodo de prueba ya pasó. A eso es a lo que se refiere el tema. ¿Sí? Bueno, entonces, los elementos de la acción. Los elementos de la acción básicamente son factores determinantes, digamos, que hay en el proceso. Y son 3: sujeto, sujeto y causa. Aquí la idea de mencionar esto es para que vayamos viendo que con la demanda y en alguna medida con la contestación se delimitan estos 3 elementos de la acción. Los sujetos son el actor y el demandado, y básicamente encontramos la indicación de quiénes van a ser esos sujetos aquí en la demanda, cuando el demandante dice cuáles son sus nombres de apellidos, y luego en este otro apartado pues lo dice los nombres y apellidos del demandado. Entonces, con el cumplimiento de esos 2 requisitos, pues ya tenemos identificados quiénes son los sujetos del proceso. El objeto es la pretensión, aquello que se quiere en el proceso. ¿Qué es lo que el demandante pretende que lo lleva a plantear esta demanda? Entonces, el objeto del proceso es la pretensión, y la encontramos incluida en la petición, específicamente en la petición de fondo. Esa es la pretensión. Y finalmente la causa son los hechos. Pues obviamente lo encontramos aquí en este apartado de hechos. Entonces, con esos requisitos de la demanda encontramos ya definidos los elementos de la acción, que dependiendo de cuál sea la actitud del demandado, pues en alguna medida lo podrá complementar el demandado. Si por ejemplo plantea reconvención, pues habrán algunos otros hechos sobre los que pronunciarse y otra pretensión, etc. Pero como mínimo con la demanda quedan identificados los 3 elementos. Hasta ahí estaríamos con la demanda y estos otros requisitos formales de los otros memoriales. No sé si hay alguna duda. Cuando hablamos
dentro de los requisitos de la demanda, cuando vimos el tema de las peticiones, específicamente de las peticiones de fondo, me dio la impresión como que el tema no estaba quedando muy claro. Entonces les traigo aquí algún otro par de ejemplos de peticiones de fondo únicamente en algunos otros casos. Este primer caso es un caso donde se demandó a una aseguradora porque un señor tenía su vehículo asegurado, le robaron el vehículo y la aseguradora no quiso hacer el pago. Entonces se demandó a la aseguradora para que pagara la indemnización. Entonces la petición de fondo dice que lleva al momento procesal oportuno se la sentencia que en derecho corresponde declarando, primero siempre, con lugar, la presente demanda en juicio sumario promovida por fulano en contra de la entidad aseguradora. En consecuencia, se condena a la entidad a pagar a el señor en concepto de indemnización por el siniestro ocurrido en tal fecha, consistente en el robo del vehículo tal, la cantidad de tanto. Y que se condene a la entidad demandada a pagar a este señor daños y perjuicios derivados del incumplimiento en el pago de la indemnización, los que deberán consistir en los intereses legales de la cantidad a que se le condene por indemnización y que deberán computarse desde el día siguiente a aquel en que se cumplieron los 30 días que siguieron a los 60 días posteriores del presentado del reclamo hasta el efectivo pago. Estos intereses deberán ser determinados en incidente con posterioridad a la sentencia. Ahí detengámonos un poquito porque eso es medio raro. Tal vez requeriría alguna explicación adicional para que se pueda comprender. Primero, me interesa remarcar aquí en la petición esta vez la claridad y precisión en la petición de la que hablábamos en la clase anterior nos obliga a que cuando se plantea, por ejemplo en este caso que estamos pidiendo que se condene al pago de una determinada cantidad de dinero, siempre tengo que hacer la relación de a quién quiero que se condene a pagar y a quién quiero que ese condenado le pague. Y pues obviamente la suma de dinero, si fuera el caso, o la indicación de que esa suma se va a determinar con posterioridad. Y además alguna mención de por qué es que va a hacer el pago. O sea, no bastaría aquí con que yo dijera, en consecuencia se condene a la aseguradora tal a pagarle a don Juan Pérez la cantidad de tanto. Tengo que decir por qué. Aquí, por ejemplo, están todos los datos del vehículo. Es pura cuestión de estilo. Sería perfectamente válido también decir en concepto de indemnización por el siniestro, que se refiere a la presente demanda. Y se acabó. Ya en un apartado de hechos entendemos que el siniestro fue el robo del vehículo y que el vehículo tiene sus datos. Sería suficiente con eso. Ahora, todo este relajo que dice la petición C, de lo que se trata es, en alguna oportunidad, alguno de ustedes habló de la posibilidad de reclamar intereses legales. Entonces me interesa que hablemos de esta petición, porque aquí de lo que se trata es, este señor le robaron su vehículo, el vehículo estaba asegurado en una X cantidad de dinero y eso es lo que se pretende indemnización. Pero además, el argumento en la demanda es que como la aseguradora no me pagó esa indemnización, yo sufrí daños y perjuicios y quiero el resarcimiento de esos daños y perjuicios. Uno, en la petición de fondo no se puede aparecer solicitando algo que no tenga apoyo en los apartados precedentes de la demanda, especialmente en el apartado de hechos. O sea, yo no podría en el apartado de hechos simplemente hacer relación al robo del vehículo y que el vehículo estaba asegurado y que la suma asegurada era de tanto, y luego aparecerme sacándome de la manga aquí en la petición esto relativo a los daños y perjuicios. Tengo que hacer algún argumento al respecto. ¿Y cuál es el argumento al respecto ahí? El Código Civil dice que cuando una persona está en mora tiene la obligación de resarcir daños y perjuicios. Y además dice también el Código Civil que si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero, esa obligación de pagar daños y perjuicios se traduce en el pago de los intereses convenidos, y que si no hay intereses convenidos, en el pago del interés legal. Por aparte, el Código del Comercio dice que en las obligaciones mercantiles se incurre en mora desde el día siguiente a aquel en que sean exigibles. Esto, como es un contrato de seguro, pues es una obligación mercantil, y por lo tanto, desde el día siguiente a aquel en que era exigible la obligación, la entidad aseguradora ya estaba en mora.
Y entonces dice que deben computarse desde el día siguiente a aquel en que se cumplieron los 30 días que siguieron a los 60 días posteriores de presentado el reclamo. ¿Por qué? Porque dentro de las normas que regulan el contrato de seguro, dice que cuando yo presento un reclamo, la aseguradora tiene 60 días para investigar el hecho y ver si me va a pagar o no me va a pagar. Y luego, ya que se determinó que la aseguradora sí está obligada a pagarme, tiene 30 días para pagarme. Entonces, como aquí al final de cuentas la aseguradora no declinó el reclamo, no hizo el pago. Entonces lo que estamos diciendo aquí es, la aseguradora tenía 60 días para investigar el hecho, pasaron los 60 días. Luego tenía vencidos esos 60 días, tenía 30 días para pagar, pasaron los 30 días, salud. A partir del día siguiente a eso, ya estaba en mora y por lo tanto automáticamente se generó esa obligación de pago de intereses. Entonces ahora sí ya podemos entender de mejor forma la petición. Se condena a la entidad demandada a pagar a fulano los daños y perjuicios derivados del incumplimiento en el pago de la indemnización, los que deberán consistir en los intereses legales de la cantidad que se le condene por indemnización y que deberán computarse desde el día siguiente a aquel en que se cumplieron los 30 días que siguieron a los 60 días posteriores de presentado el reclamo hasta el efectivo pago. Como vemos, recordando el artículo 150 de la ley del organismo judicial, dice que debe fijarse el importe en cantidad líquida y si eso no es posible, deben fijarse por lo menos las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación posteriormente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estableciendo las bases para hacer esa liquidación, porque en este momento no puedo determinar cuánto es lo de los intereses, porque yo estoy presentando mi demanda hoy y esa demanda se va a tardar 3 años, 5 años, el tiempo que sea en su tramitación, hasta que eventualmente va a llegar un momento en que la entidad aseguradora me va a pagar y los intereses tienen que seguir corriendo durante todo ese tiempo. Entonces, lo único que establecemos aquí es cuál es el punto de partida. ¿A partir de cuál? Desde que pasaron los 30 días que siguieron a los 60 días. ¿Hasta cuál? Hasta el efectivo pago. ¿Cuánto me va a pagar de tasa de interés, digamos? El interés legal, el que por aquí se me perdió. Tercera línea. Intereses legales. Los intereses legales. Y entonces, ¿y cómo se va a hacer ese procedimiento de determinación después? Estos intereses serán determinados en incidente con posterioridad a la sentencia. Entonces, ahí tenemos cubierto todo este tema. Y finalmente, hablar de las costas, que se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del juicio que se inicia por medio de la presente demanda. Veamos otro caso. Este es un caso de una compraventa de mercaderías. Ustedes ya vieron títulos de crédito, ¿verdad? Se recuerdan que dentro de los títulos de crédito están las facturas cambiarias, pero las facturas cambiarias para producir efectos de título de crédito tienen que cumplir con ciertos requisitos. En este caso existían las facturas cambiarias, pero no cumplían con todos los requisitos para funcionar como facturas cambiarias. Si hubieran cumplido con todos los requisitos, pues se hubiera promovido un juicio ejecutivo en el ejercicio de la acción cambiaria y eso hubiera sido la forma de reclamar la obligación. Pero como no cumplían los requisitos para funcionar como títulos de crédito, pues era necesario un proceso de conocimiento que declarara la existencia de esa obligación de pago. Entonces de eso se trataba esta demanda, juicio sumario. Entonces dice que llegó el momento procesal oportuno, se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declare: A. Con lugar la presente demanda en juicio sumario promovida por tal sociedad en contra de tal otra sociedad. En consecuencia, se declara que la entidad demandada adeuda a mi representada la cantidad de tanto en concepto de compraventa les van a dar un aviso. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciado. El día de hoy venimos a darles una pequeña invitación. Mi nombre es Brian Cortés Peralta, actualmente soy el secretario general del Grupo de Apoyo Estudiantil Luz. La invitación se debe a que queremos que ustedes puedan asistir al curso de procuradores que vamos a llevar este sábado 23, en el cual vamos a contar con la asistencia de diversos personajes
y vamos a entregar un diploma que va a estar avalado por el decano de la facultad y asimismo va a estar avalado por lo que es la directora del bufete de la Universidad Rafael Andívar. Este diploma les puede servir a todos ustedes para quienes están trabajando o para los que no tienen trabajo para empezar a conseguir trabajo y para los que ya tienen trabajo para poder empezar a llenar su currículum con un diploma que es de peso. No está más por decirles que esta es una tradición que hace YUS, que la hace año tras año para todos los estudiantes, en el cual están invitados todos ustedes. Aquí mis compañeros les va a decir en qué va a consistir el curso de procuradores. Buenas tardes a todos. La temática la cual se abordará en el presente curso, la temática en materia de procuración, asimismo en materia registral, se abordarán temas en cuanto al registro registro general de la propiedad inmueble, registro de propiedad intelectual y archivo general de protocolos. Así que esperamos contar con su presencia. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jalen del CID. Como agrupación estudiantil nos importa mucho crear actividades como estas para fomentar el desarrollo integral del estudiante. Ustedes se podrán preguntar, ¿de qué me va a servir venir un día sábado a la universidad? Bueno, la intención de nosotros de que ustedes asistan no es únicamente para que incrementen sus conocimientos en materia de procuración, sino que también para que ustedes tengan un plus en cuanto a la búsqueda de un trabajo. Con esto me refiero a que vamos a estar entregando un diploma que va a estar certificado por la mejor facultad de Derecho de Guatemala, que es la nuestra. Entonces los invito a ustedes que puedan asistir a este tipo de actividades, ya que también cabe mencionar que según estadísticas que se realizaron por prensa libre, para el año 2013 fueron 300.442 estudiantes universitarios. Esto significa que hay mucha demanda y poca oferta en cuestiones de trabajo. Esto nos va a ayudar a estar un escalón arriba de los demás estudiantes. Espero que puedan asistir. Muy buenas tardes, mi nombre es José de la Vega y pues en este curso contaremos con un espacio que llamaremos de experiencia Andívar. En este segmento, pues nosotros, compañeros de distintos años de la carrera, compartiremos experiencias con todos ustedes, así como no son Moodcourts, perdón, el CAG. Bueno, estamos en cuarto, pues asignaciones y todo eso, pero ya lo saben. En este segmento y esperamos que exista. Como podrán darse cuenta, a lo largo de los años ellos han creado este curso para el estudiante, ¿verdad? Así que contamos con su presencia. Así mismo contaremos con la presencia de Walter Villatoro, actual magistrado de la Corte, con el decano Escobar Menaldo y Julio Salazar. Bueno, no está más por decirles que el otro año vamos a iniciar lo que son las prácticas civiles, entonces vamos a tener un poco de orientación para todos los años, vamos a estar tocando lo que son las prácticas penales, prácticas laborales y las prácticas civiles. Para todos nosotros que no tenemos esa experiencia, que no hemos tenido a través de los años, vamos a estar nosotros dando la experiencia con gente que ya ha estado en estas prácticas, ¿verdad? Vamos a explicar dónde es que es mejor que hacer las prácticas, dónde es menos difícil, dónde se aprende y dónde es tratado uno de una manera más adecuada. Asimismo, les recuerdo que la actividad se va a dar el sábado 23 en el salón J317 de 7 a 1 de la tarde. Vamos a estar dando una refacción y un intermedio en el cual es para todos ustedes y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces decíamos que se declara que la entidad tal adeuda ni representar la cantidad de TAM, el concepto de compraventa de las mercaderías amparadas por las facturas cambiarias libres de protesto siguientes. Entonces ahí vamos identificando cada una de las facturas: factura cambiaria libre de protesto, serie tal, número tal, de fecha tal, por tantos quetzales, y así se identifican todas las facturas. Eran como 20 facturas las que se están reclamando aquí. Luego, hasta aquí, para este caso nos sirve para que veamos cómo es que llegamos realmente a lo que queremos. Porque esta gente lo que quiere con promover su demanda es que le paguen. Hasta aquí, ¿qué estamos pidiendo? Es simplemente que se declare que la entidad adeuda a la representada la cantidad de tanto en concepto de las facturas siguientes. Y están un montón de facturas. Pero lo importante no es simplemente que se declare la existencia de la obligación. En algunos otros casos podrá ser importante la simple declaración. Por ejemplo, si pido una declaratoria de unión de hechos, pues lo que me interesa es que declaren la existencia de la unión de hechos. Pero aquí quiero que declaren la existencia de la obligación, pero sobre todo quiero que me paguen. Entonces la siguiente petición dice que se condene a la entidad tal a pagar a mi representada la cantidad de tanto, que es la suma de las cantidades a que hace referencia a la literal anterior, la cual deberá ser efectiva dentro del tercer día de quedar firme el fallo. Luego, también vemos aquí lo de los daños y perjuicios, que más o menos se integraron de una forma similar a lo que pasó en el caso anterior. Obligación mercantil, a partir del día siguiente era exigible la entidad demandada está en mora, por lo tanto tiene una obligación de resarcir los daños y perjuicios, que
como lo reclamado es una cantidad de dinero, se traducen en el pago de intereses legales. Entonces dice que se condena a la entidad demandada a pagar a mi representado los daños y perjuicios derivados del incumplimiento en el pago que se le reclama, los que deberán consistir en los intereses legales de las cantidades reclamadas y que deberán computarse desde el día siguiente a aquel en que se cumplieron los 60 días de plazo para el pago de cada una de las facturas cambiarias. Aquí le dan crédito por 60 días. Entonces, y como son un montón de facturas de distintas fechas, aquí el cálculo de los intereses era una cuestión bien complicada, porque digamos, de la factura que venció el 1 de enero del 2012, por decir algo, había que computar 60 días, que era lo del crédito, y a partir del día siguiente empezaban a correr los intereses. De la que se venció el 1 de febrero, pues otra vez los 60 y así íbamos con todas las facturas. Entonces, desde que se cumplieron los 60 días de plazo para el pago de cada una de las facturas cambiarias a que hace referencia a la presente demanda, le fueron conferidos a la entidad demandada. Estos intereses deberán ser determinados en incidente con posterioridad a la sentencia, igual que en el caso anterior, y que se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del juicio. Hasta ahí estaría ese. Y luego este, que es un caso bastante común, que era una desocupación y cobro de rentas. En este caso, existía un fiador que obviamente responde de la obligación de pago de las rentas. La desocupación, el fiador no está ocupando el inmueble, entonces la desocupación la quiero únicamente del arrendatario y el pago de las rentas quiero de los dos. Entonces dice acá que llegó al momento procesal oportuno se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando a con lugar la presente demanda en juicio sumario promovida por fulano en contra del señor tal por desocupación y cobro de rentas. Este era el arrendatario, entonces de ese quiero las dos cosas, la desocupación y el cobro de la renta, y en contra del señor tal, que es el fiador, únicamente por cobro de rentas. En consecuencia, se ordena la desocupación del bien inmueble objeto de litis, fijando para el efecto al arrendatario fulano de tal el plazo de 30 días, haciéndole saber que si no desocupa dentro de ese plazo se ordenará el lanzamiento de su costo. Luego, se condena a ambos demandados solidariamente a pagar a el demandante las rentas causadas a partir del mes de agosto del año en curso, inclusive hasta la efectiva desocupación del inmueble a razón de tantos quetzales mensuales. Aquí, nuevamente, lo que estamos haciendo es estableciendo las bases de conformidad con las cuales eventualmente se va a hacer una liquidación. Como les decía, cuando el demandado todavía está ocupando el inmueble, es bien importante no cerrar la reclamación, es decir, no decir reclamo las rentas de junio, julio y agosto, porque ¿qué pasa con lo que viene después? Entonces siempre, hasta la efectiva desocupación del inmueble, indicar la razón de tanto cada mes. Luego esta siguiente petición es una cuestión muy particular de ese contrato de arrendamiento. En ese contrato de arrendamiento se había pactado una multa en caso de incumplimiento, y por eso es que se reclama aquí el tema de la multa. Se condena a ambos demandados solidariamente al pago de 25 quetzales diarios a favor de, por cada día de atraso en el pago de la renta, según liquidación que se realizará con posterioridad a la sentencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 150 de la ley del organismo judicial, y finalmente lo de la condena al pago de las costas. Y ahí estamos. ¿Dudas? Dígame. Licenciado, ¿qué pasa si cuando usted en las peticiones no hace la división? ¿Qué división? De fondo, de forma y de fondo. No hay una... Vamos por partes. Para efectos de la vida real, digamos, que usted ya está presentando una demanda de verdad ante el juez, si usted no tiene esa división, peticiones de trámite y peticiones de fondo, el juez no le va a rechazar la demanda por esa razón. Ni la otra parte podría válidamente plantear una excepción de demanda defectuosa, digamos, porque no hay algo que le ordene que usted debe tener su petición de esa forma. Yo sí creo que es más ordenado, la recomendación es que lo haga. Si no lo quiere hacer, está bien, pero por lo menos sus peticiones deben guardar un orden. Entonces, si usted va a tener 7 peticiones de trámite y 3 de fondo, y simplemente las quiere enumerar de 1 al día sin hacer una división, está bien. Pero lo que sí no sería aceptable es que usted tuviera, por ejemplo, 3 peticiones de trámite, luego una de fondo, luego otras 2 de trámite, otra de fondo. Entonces ya es un desorden horrible. Si lo quiere hacer todo junto, está bien, pero por lo menos todas sus peticiones de trámite en orden y luego sus peticiones de fondo. ¿Y qué pasa si uno emitiese una petición de trámite?
En cuanto, dependería de cuál fuera. En cuanto al proceso como tal, digamos a la admisión o rechazo que pudiera hacer el juez de esa demanda, lo más probable es que el juez le dé trámite. Pero también es muy probable que si usted no incluye una petición, la otra parte presente una excepción de demanda defectuosa. Se la podrán declarar con lugar o sin lugar, pero ya se vio usted en la necesidad de discutir el caso 1 año o 2 años o el tiempo que sea. ¿Qué más? Sí. Una pregunta con respecto al caso de las facturas cambiarias y cobro de rentas. En ese caso no habría que promover un juicio ejecutivo para el cobro de... No, o sea, o está incluido en el juicio sumario. Lo que pasa es que en este caso en particular que vimos aquí de facturas cambiarias, el problema es que las facturas cambiarias no reunían los requisitos del título de crédito. Si hubiera cumplido los requisitos, entonces simplemente usted promueve una acción cambiaria y así hace su reclamación. Pero como no reunía los requisitos, si usted hubiera promovido la acción cambiaria, el juez lo hubiera rechazado o la otra parte hubiera encontrado la admisión de... Yo le pregunto porque por la petición que decía lo del cobro que se condena al pago o algo así decía. O sea, para ahí va mi pregunta, el hecho de por qué pedirlo en un juicio sumario y no, o sea, esperar que primero el juez decida, reconozca que sí es válido el título de crédito y después con esa sentencia promover el juicio ejecutivo. No, es que un juicio ejecutivo nunca va a existir aquí, porque digamos, ese caso es un proceso de conocimiento específicamente de condena. Usted lo que quiere es que se condene a la otra parte a hacer el pago. Entonces la secuencia es, tramitamos todo el juicio sumario y si el juez declara con lugar la demanda, ¿qué va a decir siguiendo mi petición? Declara que esta entidad demandada le tiene que pagar a la entidad o le adeuda a la entidad actual el importe de todo este montón de facturas. Y entonces, simplemente que el juez declare eso es algo que no es ejecutable. Las sentencias que son ejecutables son las sentencias de condena. Por eso es que, por ejemplo, si usted sigue un juicio de divorcio, en sentencia el juez dice, pues, declara con lugar la demanda, eso es el vínculo conyugal, etcétera, etcétera. Pero usted ya no sigue un proceso de ejecución de esa sentencia. Simplemente pide sus certificaciones, va al registro, etcétera, pero no sigue un proceso de ejecución. Las sentencias que son ejecutables son las de condena. Entonces simplemente la declaración de decirle servirá simplemente para un incentivo moral que usted podrá tener de saber que la otra parte le debe, pero no lo están obligando a pagar. Entonces por eso es que se pide, se declare la existencia de la deuda y que lo condenen a pagar la deuda. Entonces aquí incluso llegamos al punto de pedir que se declare un plazo para el pago de la obligación, pedimos 3 días. Entonces el juez dice, condena al demandado que pague dentro del plazo de 3 días. Usted una vez que esté firme la sentencia, espera 3 días y si él no le paga, promueve una ejecución de la sentencia, ya no un juicio ejecutivo, sino una ejecución de la sentencia. Gracias. Y eso más financiado con todos los juicios, así como esos de conocimiento, donde se les adeude una cantidad de dinero. Siempre que sea un proceso de condena, usted puede ejecutar la sentencia. Por supuesto, siempre que la sentencia sea declarando con lugar la demanda. Si la declaran sin lugar la demanda, ¿cómo? ¿Sí? Bien, yo tengo una duda, porque ahorita me confundí un poco. Entendía yo que en un caso mercantil, pero yo creo que no es una factura cambiaria, usted puede ir directo con el fiador para cobrarle sin tenerle que cobrar al deudor directamente. Y después el fiador podría accionar la acción cambiaria. ¿Cierto? O sea, es que ahí estamos mezclando varias cosas. Para empezar, en cuanto a los ejemplos que teníamos aquí, el ejemplo que tenía un fiador era el ejemplo del arrendamiento. Sí, pues. Pero, yendo a su pregunta, aquí el tema, en materia civil, digamos, existe la figura de la fianza. Un fiador, usted se compromete a pagarme una cantidad de dinero y como garantía del cumplimiento de esa obligación, su compañera se constituye en fiadora de usted. De tal manera que, si usted no me paga, yo puedo reclamarle la obligación a su compañera. Y dependiendo de cómo se haya constituido la fianza, podrá ser que ella se haya constituida en responsable solidaria con usted del pago. Que si existe
existe esa solidaridad, lo que implica es que yo la podría demandar solo a ella, o la podría demandar solo a usted, o las podría demandar a las dos. Yo escojo. Si no se pactó expresamente la solidaridad, entonces la obligación de ella es subsidiar. Quiere decir que yo le tendría que reclamar primero a usted, y si no logro que usted me pague, ya le puedo reclamar a ella. Eso es la fianza civil. Luego, en materia de títulos de crédito, existe el equivalente a la fianza, que es la figura del avalista. Entonces, es un fiador, pero es un fiador de la obligación cambiaria que está recogida en el título de crédito. Entonces, pero lo que hay que recordar aquí es que en este caso en particular, el documento no servía como título de crédito, no reunía los requisitos del título de crédito. Si el documento hubiera cumplido los requisitos de un título de crédito, digamos que el título de crédito era un pagaré. Entonces, usted libra un pagaré. Cuando usted libra un pagaré, el pagaré lo que consiste es en la promesa de que va a pagar una cantidad de dinero. Entonces, usted me libra un pagaré a mí y dice: yo por este medio me comprometo a pagarle a Roberto Alonso X cantidad de dinero bajo estas condiciones. Entonces, usted es librador y al mismo tiempo es obligado, porque se trata de un pagaré. Yo soy el beneficiario de ese pagaré, soy el que tiene derecho a percibir ese pago. Pero además quisimos utilizar la figura del fiador, entre comillas, que en materia de títulos de crédito es el avalista. Entonces su compañera aquí se constituye en avalista de usted en ese título de crédito. Entonces, como es una figura específica del título de crédito, aquí siempre hay solidaridad. Entonces, yo podría reclamarle el cumplimiento de la obligación directamente a él, o podría reclamarle el cumplimiento de la obligación a usted, o podría reclamarle a ambas a la vez, como yo quiera. Como se supone que en este ejemplo que tenemos aquí el documento sí cumplía los requisitos para hacer un título de crédito, yo promuevo una acción cambiaria. La podré promover en contra de usted, la podré promover en contra de ella, o la podré promover en contra de las dos. Yo escojo. Si la promuevo en contra de las dos, o la promuevo solo en contra de ella, pero ella es la que hace el pago, entonces ella puede después reclamarle a usted porque ella tiene que pagar. No sé si por ahí os pregunto. Ahora, mi duda es porque yo vi, la verdad es que sí confundí los casos, que decía a tal persona por el, no sé si era el de las rentas, y a la otra, y al fiador solo por una renta. Entonces mi pregunta es, ¿el juez es el que va a decidir al final quién va a pagar la obligación? Y, o sea, si el juez va a decidir igual, que por ejemplo el señor me tiene que pagar el cobro de rentas, ¿por qué voy a demandar también al fiador? ¿Me explico? Sí, lo que pasa aquí es que lo que estamos siguiendo es esa regla general que les decía yo. Cuando yo presento una demanda y quiero que condenen al pago de una cantidad de dinero, yo debería decir quién es el que quiero que sea el condenado a pagar, quién es el que quiero que sea favorecido con esa condena, digamos, a quién le van a pagar y cuánto es lo que quiero que pague, y alguna referencia a por qué es el pago. Digamos, en este caso, la obligación de pago es por rentas. Entonces, la demanda esta tiene su petición de que declaren con lugar la demanda, y luego tiene tres consecuencias: una relativa a la desocupación, otra relativa al pago de las rentas y otra relativa al pago de las multas, que era un pacto particular que había en este contrato de arrendamiento. Entonces, de esas tres consecuencias
La primera, que es la desocupación, esa me la entiendo solo con el arrendatario, porque es el único que está ocupando el inmueble. A este otro que fue fiador, no tengo por, digamos, si nos quedáramos con este ejemplo, yo demandante, usted demandada, ella su fiador. Entonces, digamos, usted como arrendataria es la que ocupa el inmueble, no tendría por qué reclamarle la desocupación a su fiadora. Entonces, por eso es que hago esa separación aquí. Entonces, se ordena la desocupación del bien inmueble objeto de litis, fijando para el efecto al arrendatario, plano de tal, el plazo de 30 días, solo al arrendatario. El fiador no tiene algo que cumplir ahí. Luego la B, ahí ya lo que quiero es el pago de las rentas. Entonces, esa sí es una obligación monetaria que ella está garantizando como fiadora, que es de usted, y entonces ahí sí quiero que las condenen a las dos. Entonces digo, se condene a ambos demandados solidariamente a pagar a fulano, que es el actor, el ejemplo yo, las rentas causadas a partir del mes de agosto del año en curso, inclusive hasta la efectiva desocupación del inmueble, son de tantos quincenales mensuales. Y lo mismo con la multa que se pactó en este caso, como ella está garantizando las obligaciones dinerarias que usted asumió, que se condene a ambos demandados solidariamente al pago de 25 quetzales diarios a favor mío por cada día de atraso en el pago de las rentas de liquidación. O sea, 12, 50 y 12, 50, digamos, no es que los dos tengan que pagar 25. No, porque por eso se está pidiendo que sea solidario. Okay. De tal manera que cuando lleguemos al momento de la ejecución, digamos, el juez declara con lugar esta demanda, después vamos a tener que hacer la liquidación, seguimos un procedimiento de los incidentes para ver exactamente cuánto es, entonces ya vamos, yo ya voy a poder ejecutar esa sentencia, y entonces a lo mejor resulta que hago una investigación patrimonial y aquí su compañera tiene 10 bienes inmuebles inscritos a su nombre, y usted no tiene bienes inscritos. Entonces, la ejecución la promuevo solo en contra de ella, porque como es una obligación solidaria, me conviene más reclamarle solo a ella y a usted ya ni siquiera le promuevo la ejecución para que no me esté interponiendo recursos, etcétera, en el proceso. O al revés, la de los inmuebles era usted, donde desentiendo de su compañía, reclamo solo en contra suya. Sí, porque si no demando aquí al fiador, ¿con qué voy a venir a ejecutarle o algo cuando él sí tenía bienes y probablemente el demandado no tenía nada? Exacto. O a lo mejor está repartida la cuestión, ninguna de las dos tiene bienes, lo que tienen es su trabajo, entonces voy a pedir que les embarguen el porcentaje legal del sueldo, me va a tardar un montón de tiempo que se junte la cantidad de dinero, las demando a las dos y pido el embargo del sueldo de las dos. Y así lo sí, gracias. ¿Hay más? Sí. Una pregunta, para efectos de examen, como habíamos hablado de las peticiones, de la división en forma y fondo, y usted dice que es de estilo, ¿verdad? Pero que siempre tiene que llevar el orden, ya exista la división o no división. Entonces, en un examen, no importa si nosotros hacemos la división, siempre y cuando vaya el orden correcto y no vaya desordenado. O sea, no nos bajaría puntos porque no las dividamos. Solo por no ponerle los subtítulos. Ajá, solo por no poner los subtítulos. Gracias. ¿Estamos hasta ahí? ¿No me dudas? Entonces, digamos que un corolario de lo que hemos estado hablando, podríamos concluir en que en el proceso, en el derecho procesal, intervienen todo este montón de cuestiones, que más o menos, por lo menos lo que está de este lado,
está puesto aquí en orden de importancia. Tenemos requisitos formales, que es más o menos de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Tenemos procedimientos, que es el tema de que si el periodo de prueba va a ser de 30 días en el ordinario o de 15 en el sumario, que si hay vista o que si en el oral no hay vista, todo ese tipo de cuestiones, que es, digamos, el tema de los requisitos formales es algo que ya tendrían que ustedes conocer de su clase de Derecho Procesal Civil del curso anterior. Aquí lo que tratamos de hacer fue un repaso. En este curso, por la naturaleza del curso, vamos mucho por el lado de los procedimientos. Es de lo que se trata más que todo el curso, de algunos procedimientos, porque hay otros que ustedes ya vieron en el curso anterior y hay otros más que verán en el curso siguiente. Digamos, esos dos temas son temas que no son en realidad la esencia del proceso, pero que son importantes en el sentido de que si no se cumplen esos supuestos, no podemos llegar a platicar de lo verdaderamente importante. Es decir, como les decía aquí en los requisitos formales, por cuestiones que en realidad no tienen utilidad para el proceso, como decir cuál es la edad del demandante, o que si el lugar y fecha, o que si cuántas copias estoy acompañando, no son realmente importantes, no aportan algo para el proceso, pero si no las cumple igual me rechazan la demanda. Los procedimientos, pues el procedimiento es importante porque es el vehículo que tengo para llegar al fin que pretendo, que es el pronunciamiento del juez sobre mi pretensión. Entonces, si lo demás, especialmente lo demás arriba de lo que vamos a hablar en un momento, si lo demás está, el conocimiento está bien, en realidad el tema del procedimiento deberíamos verlo como eso, pues un simple vehículo, un tema accesorio con el que tengo que cumplir, pero no centrarme en eso. ¿A qué voy con esto? Digamos, en este curso vamos a hablar del juicio sumario, vamos a hablar del juicio oral y de algunos procedimientos especiales al final del curso. Entonces, en este curso vemos un montón de procedimientos, porque luego dentro del juicio sumario tenemos como 5 o 6 tipos específicos de juicios sumarios, lo mismo dentro del juicio oral. Luego de procedimientos de jurisdicción voluntaria vamos a ver como 10, más por lo menos 2 de procesos sucesorios, totales que en el curso vemos más o menos como entre 25 y 30 procedimientos distintos. Y necesariamente tienen ustedes que aprender eso porque eso es lo que tenemos actualmente, así es como está regulado el proceso. Pero, por supuesto, se lo tienen que aprender, pero además de aprendérselo, y más importante que eso, es que ustedes aprendan de la lectura de las normas jurídicas que son aplicables, cómo diagramar, digamos, en su cabeza el procedimiento que va a ser aplicable y cómo pues ir desarrollando las actividades que correspondan a ese procedimiento. Digamos, con lo que ustedes aprendieron el semestre pasado, ustedes ya deberían estar en condiciones de que si yo, por ejemplo, les digo, hágame una demanda por la que se promueva un juicio sumario de responsabilidad civil de funcionario del empleo público, usted lee sus artículos que son aplicables y debería estar en condiciones de hacerme la demanda sin que hayamos visto el tema. ¿Por qué? Porque si uno se queda solo con el tema del procedimiento, este código algún día va a cambiar. Ya tiene 50 años. Cuando yo me gradué, había un proyecto de código que decían que uno lo tenía que estudiar porque ya en algunos meses iba a entrar en vigencia. Pasaron un montón de años y el código nunca entró en vigencia. El año pasado creo que fue, estaba la Corte Suprema de Justicia, contrató un experto y empezaron a preparar otro proyecto de códigos y se miraba como que ya venía con mucha fuerza el tema de que se propusiera un nuevo código. Finalmente creo que va declinando la fuerza de esa iniciativa, ya no se vio que avance mucho, pero eventualmente algún día esto va a cambiar. Entonces no deberíamos estar en la situación de decir, pues yo lo que aprendí fue el juicio ordinario, el sumario y el oral, y como ahora sacaron este procedimiento que es distinto, pues ya no sé derecho procesal. Obviamente se trata de lo verdaderamente importante, aplicarlo a las formas y procedimientos que tengamos en ese momento. Pues con un nuevo código variarán los requisitos formales, variarán los procedimientos,
pero la esencia del proceso sigue siendo la misma. Hay una reclamación que hace alguien en virtud de unos determinados hechos, hay que probarlos, hay alguien que se defiende de esa reclamación y el juez dicta una sentencia. Entonces, eso es lo verdaderamente importante y es algo que, por ponerle un nombre, le pongo yo aquí, las instituciones del derecho procesal: la demanda, la prueba, la contestación de demanda, los medios de impugnación, los medios de defensa. Eso es más importante que estas otras dos cosas, pero por supuesto no nos podemos olvidar de ninguna de ellas. Más importante todavía que las instituciones del derecho procesal, hasta el derecho sustantivo, como les decía el primer día de clases, el proceso no existe por el proceso en sí mismo, el proceso existe porque se supone que alguien trata de hacer valer un supuesto derecho que afirma que tiene, y al final de cuentas eso es lo que vamos a discutir. Es importante que el derecho procesal es el derecho sustantivo. Sin derecho sustantivo no hay proceso, y esto es de trascendental importancia para ustedes porque este es un curso de derecho procesal, pero en realidad ustedes aquí lo que vienen es aplicar sus conocimientos que ya traen de derecho sustantivo. Ustedes los casos que vemos aquí los van a resolver con base en lo que ustedes saben de derecho sustantivo. Tendrán que ver qué institución del derecho sustantivo es aplicable para ver por qué vehículo del derecho procesal hacemos pasar. Y englobando todo esto, lo importante aquí es saber planificar y luego llevar a la práctica una estrategia. Entonces, yo tengo a mi disposición un montón de herramientas procesales y un montón de herramientas de derecho sustantivo. Entonces, dado un caso concreto, yo debo estar en condiciones de analizar el caso, concluir que a ese caso aplican determinadas figuras del derecho sustantivo, ver por qué figura del derecho procesal la puedo hacer valer e ir para adelante. Luego al demandado le presentan, le notifican esa demanda, pues como abogado del demandado, pues tendrá que ver el abogado si presenta una nulidad en contra de la resolución o no la presenta, si presenta excepciones previas o no las presenta, si contesta la demanda, qué dice en esa demanda, si plantea una reconvención o no plantea reconvención, si la reclamación que tiene que hacer valer no la hace como reconvención, sino plantea una demanda por separado, etc. Y al final de cuentas, esto que les pongo por aquí, no se los quise poner arriba porque al final de cuentas no es algo distinto ni es algo que sea más importante que lo demás, pero engloba todo lo anterior, el no equivocarse. Por eso es que les hacía tanto hincapié el primer día de clases en el tema de que uno tiene que desarrollar una capacidad de crítica y autocrítica. Les reseñaba por ahí en realidad el poco espacio que uno tiene de incidencia en el resultado del proceso, por los muchos otros factores que intervienen. Pero en lo que respecta a mi parte como abogado que tengo de incidencia en el proceso, por supuesto somos humanos y todos cometemos errores, pero en la medida de que esos errores se reduzcan al mínimo posible, pues voy a tener más posibilidades de tener algún resultado positivo aquí. Si con esto, que es lo que dijimos que es lo menos importante, empiezo a cometer errores, pues todo lo demás no sirvió de nada y no voy a obtener un resultado favorable, simplemente me van a rechazar mi memorial. Entonces, pues por aquí va a ir más o menos el desarrollo del curso, centrándonos mucho en este tema de los procedimientos, porque es lo que es materia de este curso. Los requisitos formales, como les digo, ya lo traen ustedes y ya más o menos lo repasamos. Las instituciones, pues en realidad son temas de teoría general del proceso y el curso anterior de Derecho Procesal Civil. Igual vamos a tratar de que en el desarrollo del curso ustedes apliquen esas instituciones del derecho procesal, hagan uso de sus conocimientos del derecho sustantivo, desarrollen sus estrategias y pues puedan estar en condiciones de desarrollar un proceso de estos que vamos a ver, sumario, oral, procedimientos especiales. ¿Alguna duda? Todavía nos da tiempo de empezar a platicar algo sobre el juicio sumario entonces.
Procesos. Básicamente tenemos de dos clases. Tenemos procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Esa es la gran clasificación del proceso, una clasificación bipartita. Algunos dicen que hay una tercera. ¿Sí? Licenciado, perdone, en referencia a los casos que estábamos viendo antes acerca de las costas, hay una parte del código que dice: si el favorecido con la condena en costas solicitare la liquidación, antes de terminar el proceso se tramitará en cuerda separada. Digamos, ¿a qué se refiere? Si todavía no se ha dictado. Lo que pasa es que ahí pueden ser dos cosas. Puede ser que en sentencia ya me condenaron a mí, digamos, declararon sin lugar mi demanda, si yo era el demandante, y me condenaron a mí a pagarle costos a usted. Entonces, es algo que no se hace en la práctica, pero la posibilidad que establece la ley es esa. Si usted quisiera reclamarme ya las costas, cuando todavía está pendiente el recurso de apelación y la casación y etc., podría reclamar. Luego, el otro tema es que dentro del proceso es muy frecuente que se vayan tramitando incidentes. Y de los incidentes hay condenas en costas por esa partecita del proceso, nada más por el incidente. Entonces, digamos, si usted es el demandado, usted plantea excepciones previas y se las declaran sin lugar, por ejemplo, pues lo van a condenar a usted a pagar las costas de ese incidente. Luego resulta que más adelante yo planteo una nulidad en contra de alguna resolución y la declaran con lugar, pues también lo condenan a usted a pagar las costas de esa nulidad. Y así, con todos los incidentes que se van dando en el curso del proceso, el vencido es condenado al pago de las costas. Entonces, el favorecido con esa condena en costas puede hacer la reclamación, pero como le digo, en la práctica no se hace. En la práctica, hasta el final que hay una sentencia firme, se liquidan costas, si es que se liquidan. Porque hay ocasiones en las que a usted en realidad no le interesa el tema de las costas, o la otra parte a lo mejor ha tenido una actitud tan reacia al proceso, tan de estar estorbando la tramitación del proceso, que a usted ya no le interesa. Digamos, en un caso de divorcio, es muy probable que usted no pida una liquidación de costas, aunque tenga derecho, y en algunos casos se hace, pero en algunos otros no. Lo que le interesaba era el divorcio como tal. Otro ejemplo pudiera ser en el caso que usted pida solo la desocupación, no le interesan las rentas atrasadas. A lo mejor, como vamos a ver en tal vez la próxima clase, el juicio sumario de desocupación usted lo puede plantear en contra de un intruso. Entonces, ese intruso, como intruso que es, no está obligado a pagar rentas. Su demanda es puramente de desocupación. Y usted obteniendo la desocupación está contento, ya las cosas no le interesan. A lo mejor es alguien que no va a tener algún bien que usted lo pueda embarcar, etcétera, y por lo tanto no tiene sentido liquidarle las costas. Entonces, cuando se liquidan costas, que no es siempre, se hace ya que está terminado el proceso, aunque la ley establece que se puede hacer en esos casos antes. Entonces decíamos esas dos grandes tipos de procesos, los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Algunos dicen que además existe una tercera clase de procesos, que son los procesos cautelares. Luego otros dicen que no es una clase de procesos, sino solo sirven, son mecanismos para asegurar las resultas de un proceso de conocimiento o de uno de ejecución. Al final de cuentas no importa. Lo que nos interesa ahorita es esa clasificación del proceso, y que dentro de los tipos de procesos existen procesos de conocimiento. Y entonces dentro de esos procesos de conocimiento, en Guatemala tenemos tres que se tramitan ante jueces, que son el ordinario, el sumario y el oral. Luego existe también el arbitraje, que es proceso de conocimiento, pero no se tramita ante jueces. Ante jueces tenemos esos tres: ordinario, sumario y oral. Y así ubicamos el juicio sumario. Es un proceso de conocimiento. Y como proceso de conocimiento que es, pues también tiene sus variantes, en el sentido de que pudiera ser una acción meramente declarativa o podría ser una acción de condena, etc. La idea del juicio sumario entonces es que es un proceso de conocimiento, y eso lo que quiere decir es que es un proceso que se tramita para que el juez declare la existencia o inexistencia de un derecho o de una obligación, o que ordene, en su caso, el cumplimiento de una determinada obligación cuando esta no está establecida en un documento que tenga la categoría de título ejecutivo, siempre que por supuesto
la ley asigne la vía del juicio sumario para dirimir esa controversia, que vamos a ver en qué casos pasa eso. ¿Por qué se llama juicio sumario? Si se recuerdan ustedes de sus clases del semestre pasado, lo que ustedes vieron en esencia fue el juicio ordinario. Y entonces veían que era juicio ordinario y que se llamaba ordinario porque es el que tiene una regulación completa en el código. Digamos, en los otros procesos no tenemos regulación sobre los medios de prueba, no tenemos regulación sobre qué excepciones previas son procedentes, etc. El que tiene una regulación completa es ese, el juicio ordinario, y además es el que es la vía procesal que se aplica cuando no existe alguna otra que sea aplicable a una controversia. En el caso del juicio sumario, decíamos, es un proceso de conocimiento, y la única razón por la que se llama sumario es porque en teoría es un proceso más breve. Al final de cuentas, lo que es el juicio sumario es un juicio ordinario con plazos un poco más cortos. Entonces ya vamos a ver el esquema del juicio sumario en la próxima clase, pero digamos, si para plantear excepciones previas en el juicio ordinario tengo 6 días, en el juicio sumario tengo solo 2, para contestar la demanda en el ordinario tengo 9, en el sumario tengo solo 3. Si el periodo de prueba es de 30 días en el ordinario, en el sumario es de 15, etc. Entonces es básicamente un juicio ordinario con plazos más breves, por eso se llama sumario, se supone que es más breve. Y les insisto mucho en el tema de que se supone, porque como ya habrán visto ustedes, los que trabajan en la materia del derecho, lo sabrán por experiencia, y si no por lo menos lo habrán visto en clases de semestres anteriores. Una cosa es lo que dice la ley de cuáles son los plazos y las etapas procesales, y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Si nos ponemos a contar, si siguiéramos estrictamente los plazos legalmente establecidos para la tramitación del juicio ordinario, creo que tendría que terminar su tramitación más o menos entre 2 y 3 meses. Obviamente eso nunca pasa en la práctica. En el mejor de los casos, ustedes no tuvieron oposición de la otra parte ni nada, tardaron unos 6 meses, y eso casi nunca se ve. En adelante podrá ser 1 año, 2 años, 10 años, lo que sea. Entonces, si tenemos eso en cuenta, en realidad la incidencia que tienen los plazos establecidos en la ley para lo que se demora la tramitación del proceso es prácticamente nada. O sea, si un juicio ordinario se debió haber tardado 3 meses en tramitarse y se tardó 10 años, pues el hecho que le reduzcamos un poco a esos 3 meses y lo dejemos en 2 o lo dejemos en 1 mes y medio haciendo los plazos del juicio sumario, entonces de todos modos, si la otra parte va a estar planteando nulidades y recursos y etcétera, pues igual vamos a llegar a los mismos 10 años. Entonces la diferencia de plazos es, como bien dice su compañera, insignificante. Entonces, a mí por lo menos me luce que no tiene mucho sentido la existencia del juicio sumario, o la existencia de que existan, en vez de un proceso escrito, que existan 2. El ordinario y el sumario debería ser uno solo, porque en realidad no representa alguna diferencia real en la práctica tramitar uno o tramitar otro. Pero el caso es que tenemos pues regulada la tramitación de ese juicio sumario, y tenemos pues los casos en los cuales debe tramitarse el juicio sumario. Entonces la ley respecto al juicio sumario, y lo mismo hace respecto al juicio oral, lo que hace es establecer lo que pudiéramos llamar un procedimiento básico. Todo eso que hablábamos de que el plazo de 2 días para las excepciones previas, 3 para contestar la demanda, etc. Este es el procedimiento básico del juicio sumario. Y luego, dependiendo de la materia que se va a dilucidar en ese juicio sumario, van existiendo algunas especialidades, que es sobre todo en lo que nos vamos a ir centrando en el desarrollo del curso. Así, por ejemplo, estos ejemplos que les voy a dar los vamos a ver en detalle conforme vayamos desarrollando cada uno de los temas. Pero, por ejemplo, así si vemos el juicio sumario de desocupación, que si se comprueba la relación de arrendamiento hay que apercibir al demandado de que si no se pone dentro del plazo de 3 días se va a ordenar la desocupación sin más trámites. Son cuestiones que solo aplican a ese tipo especial del juicio sumario, no a los demás. Y eso es más o menos lo que vamos a ir desarrollando. No sé si hay alguna duda aquí.